¿Alguna vez te has detenido a observar cómo el tiempo parece, de forma casi imperceptible, intentar doblar tu cuerpo hacia el suelo, como si la gravedad estuviera ganando una batalla silenciosa contra tu estructura física? Muchas veces, al pasar de los 60 años, aceptamos que el encogimiento de la estatura y la curvatura de los hombros son solo marcas inevitables de la madurez, algo tan natural como las canas o las líneas de expresión en el rostro. Sin embargo, lo que la ciencia de la longevidad comienza a revelarnos es que este cambio físico no es solo una cuestión de estética o de ropa que ya no queda como antes. En realidad, tu postura es el termómetro visual más preciso de tu vitalidad biológica y de tu reserva funcional, funcionando como una alerta temprana de que tu autonomía puede estar bajo una amenaza profunda e invisible para los ojos menos atentos. El peligro que ignoramos reside en el hecho de que cada centímetro que pierdes en estatura no es solo un hueso que se acercó al otro, sino un colapso sistémico que comienza a aplastar silenciosamente tus órganos internos. Imagina que tu cuerpo es el mástil de un gran barco, y cuando ese mástil comienza a doblarse, la vela pierde la capacidad de captar el viento, impidiendo que la embarcación navegue con la fuerza necesaria. Hoy, vamos a descubrir cómo la hipercifosis y la anteriorización de la cabeza afectan directamente tu oxigenación cerebral, la eficiencia de tu digestión y, principalmente, tu autopercepción de poder y control sobre tu propia vida. Existe una oportunidad poderosa de revertir este proceso biomecánico, y el primer paso para recuperar tu dignidad física y tu lucidez mental comienza con la conciencia de que aún posees el control total sobre tu eje central. Muchas veces, la curvatura de la columna se trata como un mero detalle estético o una característica inevitable de la senescencia, lo que lleva a millones de personas a ignorar las señales de alerta que el propio cuerpo emite. Después de los 60 años, esta negligencia se vuelve peligrosa porque la estructura que nos sostiene sufre procesos biológicos acelerados, como la deshidratación de los discos intervertebrales. Imagina estos discos como pequeños amortiguadores de gel que, con el paso de las décadas, pierden el líquido y la capacidad de absorber impactos, haciendo que las vértebras se aproximen y la columna pierda su altura original. Este fenómeno no solo reduce nuestra estatura física, sino que inicia una reacción en cadena que compromete la integridad de todo el esqueleto, creando una fragilidad que muchas veces solo se percibe cuando el dolor se vuelve incapacitante y limita los movimientos que antes se ejecutaban con naturalidad. El envejecimiento silencioso de la postura afecta a millones de adultos mayores que, sin darse cuenta, se están derrumbando sobre su propio eje de equilibrio. Este proceso de encogimiento no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de años de microajustes posturales y compensaciones que el cerebro hace para evitar molestias inmediatas. Cuando la cabeza comienza a proyectarse hacia adelante y los hombros se cierran, el centro de gravedad del cuerpo se desplaza, forzando a las articulaciones de las caderas y las rodillas a trabajar en ángulos para los cuales no fueron diseñadas. Lo que comienza como un hábito de mirar al suelo mientras se camina o de sentarse de forma encorvada, se transforma en una trampa biomecánica que aumenta exponencialmente el riesgo de caídas graves. La percepción de inseguridad al caminar surge justamente de esa desconexión entre lo que el cerebro espera del cuerpo y la realidad de una estructura desalineada. Además de los cambios en los discos, enfrentamos la sarcopenia postural y la osteopenia, que son los verdaderos villanos detrás de la pérdida de autonomía física en la madurez. La sarcopenia es la reducción gradual de la masa muscular, afectando especialmente a los músculos erectores de la columna y al complejo del core, que deberían mantener el tronco erguido contra la fuerza de la gravedad. Cuando estos músculos se debilitan, la columna pierde sus soportes laterales y frontales, cediendo a la curvatura. Sumado a esto, la osteopenia y la osteoporosis fragilizan el tejido óseo, volviendo a las vértebras susceptibles a microfracturas que acentúan la cifosis torácica, la famosa joroba. Este escenario biológico crea un círculo vicioso de fragilidad, donde la falta de fuerza genera mala postura y la mala postura impide la realización de ejercicios que podrían fortalecer los huesos. Es una cascata de eventos que, si no se interrumpe, dicta un futuro de dependencia y limitaciones respiratorias.
El conflicto central que enfrentamos no es solo el paso de los años, sino la aceptación pasiva de un error silencioso que acelera el declive funcional, el hábito de permitir que el cuerpo se moldee al sedentarismo. Muchas veces, sin darnos cuenta, pasamos el día con la cabeza proyectada hacia adelante, ya sea mirando el celular o el suelo mientras caminamos, lo que genera una sobrecarga colosal en la base del cuello. Este desalineamiento no es solo un problema muscular, es el inicio de una debilidad que roba tu capacidad de mantenerte erguido y confiado. Lo que está en juego aquí es tu propia autonomía básica, pues una columna que se dobla es una estructura que deja de sostener el peso de la libertad. Al ignorar la necesidad de fortalecer los músculos profundos, permites que el cuerpo se convierta en una prisión de rigidez constante. La verdadera tragedia de este conflicto es que la pérdida de postura funciona como un invasor silencioso que reduce drásticamente tu esperanza de vida saludable y la claridad mental. Cuando el pecho se cierra y la columna se curva, el espacio disponible para los pulmones y el corazón disminuye físicamente, forzando al sistema cardiovascular a trabajar bajo una presión innecesaria y constante. Esta compresión interna no solo afecta la respiración, sino que envía señales de estrés al cerebro, perjudicando la capacidad de pensar con claridad y tomar decisiones rápidas. El conflicto reside en la elección entre permitir que la gravedad dicte el ritmo de tu envejecimiento o asumir el mando de la estructura física para preservar tu dignidad. Sin una intervención consciente, el resultado es un ciclo de dependencia familiar y aislamiento social, donde la fragilidad física termina por dictar las reglas de tu existencia. Imagina una prueba sencilla que revela el estado de tu salud esquelética y la verdadera edad de tu columna. Intenta apoyarte en una pared plana, tocando los talones, los glúteos y las escápulas con firmeza. Si te resulta imposible apoyar la parte posterior de la cabeza en la pared sin inclinar la barbilla hacia arriba de forma incómoda, estás ante la señal invisible del colapso postural. Este fenómeno, conocido como la señal silenciosa, ocurre cuando los músculos del pecho se acortan y la parte superior de la espalda se redondea, un proceso que comienza lentamente, pero se acelera drásticamente después de los 60 años. Esta falta de flexibilidad es la forma en que tu cuerpo te avisa que la integridad estructural está siendo comprometida por la gravedad y la falta de movimientos específicos de apertura. No es solo un cuello rígido, es la señal de que tu cuerpo se está moldeando a una versión más pequeña. Cuando pasamos la mayor parte del tiempo sentados o mirando hacia abajo, nuestro sistema musculoesquelético comienza a entender que esa posición encorvada es el nuevo patrón de reposo y estabilidad. Con el paso de los años, las fascias y los tendones pierden la elasticidad original, creando una especie de armadura de rigidez que atrapa a la columna en una posición de cifosis perjudicial. Este proceso de moldeado al sedentarismo es lo que llamamos colapso estructural pasivo, donde la gravedad vence la resistencia de los tejidos blandos que deberían mantenernos erguidos. Es fundamental comprender que este cambio no es súbito, sino el acumulado de pequeñas negligencias diarias que resultan en la pérdida de esa postura altiva e imponente que caracteriza la vitalidad biológica plena. El cuerpo humano posee una plasticidad fascinante, pero esta característica puede convertirse en una trampa cruel si no se monitorea con atención. La cascata de la compresión orgánica comienza de forma devastadora por los pulmones, que son los primeros en sufrir con el cierre de la caja torácica. Cuando la columna se curva hacia adelante, el espacio disponible para la expansión del diafragma se reduce físicamente, limitando la cantidad de oxígeno que entra en cada respiración profunda. Esto crea un estado de asfixia funcional leve pero constante, que genera una fatiga crónica que muchos adultos mayores confunden con el cansancio natural de la edad avanzada. Sin la oxigenación adecuada, la sangre transporta menos nutrientes a los tejidos y el corazón necesita latir más rápido para compensar la deficiencia respiratoria. Respirar con libertad se vuelve una tarea ardua, y el simple acto de caminar se transforma en un desafío agotador, solo porque el mástil de tu cuerpo está impidiendo que los pulmones funcionen en su máxima capacidad vital.
Si estás percibiendo la importancia de mantener tu columna erguida para tu salud y autonomía, sabe que no estás solo en este viaje. Muchos de nuestros espectadores ya han comenzado a notar cambios increíbles con solo prestar atención a estas señales que estamos discutiendo aquí. Me gustaría saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que te estás haciendo más bajo? ¿O tienes dificultad para apoyar la cabeza en la pared como describimos? Deja tu relato en los comentarios, pues tu experiencia ayuda a otros miembros de nuestra comunidad que buscan envejecer con dignidad. Y si valoras la información que te devuelve el control sobre tu envejecimiento, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestras próximas guías de longevidad. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo este contenido que transforma la percepción de la vejez en un momento de verdadero poder. Además del sistema respiratorio, la mala postura ejerce una presión mecánica directa sobre el sistema digestivo, especialmente en el estómago y el esófago superior. Cuando el tronco colapsa sobre sí mismo, los órganos abdominales se comprimen, lo que perjudica el movimiento peristáltico natural necesario para una digestión eficiente y sin dolor. Esto explica por qué tantos individuos de más de 60 años sufren de reflujo gastroesofágico persistente, acidez y sensación de hinchazón, incluso después de comidas ligeras. La compresión física altera el ángulo del esfínter esofágico, permitiendo que el ácido suba y cause un malestar crónico que afecta la calidad del sueño y el bienestar general. Por lo tanto, mantener la columna erguida no es solo una cuestión de apariencia, sino una necesidad fisiológica para garantizar que tu metabolismo procese los alimentos de forma correcta y sin generar complicaciones inflamatorias dolorosas. El eje entre el cerebro y la columna es quizás la conexión más vital y subestimada cuando hablamos de salud en la vejez. La posición de la cabeza proyectada hacia adelante, conocida como anteriorización cervical, crea una tensión extrema en la base del cráneo, por donde pasan vasos sanguíneos cruciales para la irrigación cerebral. Esta compresión constante puede reducir el flujo de sangre oxigenada al cerebro, resultando en la llamada niebla mental, dificultad de concentración e incluso episodios frecuentes de mareo o desequilibrio. Cuando el cuello pierde su curvatura natural, los nervios que salen de la médula espinal pueden sufrir irritaciones que afectan la claridad de las señales enviadas a las extremidades. Es un error creer que el declive cognitivo es solo una cuestión de neuronas. Muchas veces, la falta de lucidez y la lentitud de razonamiento son consecuencias directas de una estructura física que está literalmente estrangulando el suministro vital de la mente. La tensión acumulada en la base del cuello no solo afecta la circulación, sino que también envía señales continuas de estrés al sistema nervioso central. El cerebro interpreta la postura encorvada y la cabeza proyectada como una señal de vulnerabilidad o peligro inminente, lo que mantiene al cuerpo en un estado de alerta constante e innecesario. Este mecanismo de supervivencia aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés, que a su vez acelera el proceso de inflamación sistémica y degradación muscular en todo el organismo. Al corregir el alineamiento de la cabeza y relajar los hombros, envías un mensaje de seguridad y control a tu sistema límbico, permitiendo que el cuerpo salga del modo de defensa y entre en el modo de regeneración celular. Por lo tanto, la verticalidad de la columna es un interruptor biológico potente que puede calmar la mente ansiosa y restaurar el equilibrio emocional perdido. Uno de los conceptos más importantes para recuperar la autonomía es entender la reconexión neuromuscular, es decir, el hecho de que el cerebro olvida cómo estar recto. Después de años de mala postura, tu sistema nervioso redefine lo que considera como el centro de equilibrio, convirtiendo la posición encorvada en tu nuevo patrón sensorial. Esto significa que, incluso cuando intentas enderezarte, el cuerpo siente que está en una posición extraña o incómoda, y rápidamente regresa al colapso habitual de antes. Para revertir este cuadro, no basta solo con hacer ejercicios de fuerza. Es necesario realizar una reeducación propioceptiva profunda y constante. Necesitas enseñarle nuevamente a tu cerebro dónde debe estar la coronilla en relación con el suelo. Esta práctica
Exige atención plena y repetición, pero es el único camino real para que la postura erguida se vuelva natural. Para restaurar esa memoria muscular perdida, debes utilizar estímulos propioceptivos que desafíen al cuerpo a reencontrar su eje vertical original de forma segura. Ejercicios sencillos, como apoyar la espalda en la pared y realizar movimientos controlados con los brazos, sirven para despertar a los pequeños músculos estabilizadores que quedaron dormidos por décadas de inactividad postural. Estos músculos, ubicados profundamente a lo largo de la columna, son responsables de mantener la estructura firme sin que necesites pensar en ello cada segundo del día. Cuando estos tejidos se reactivan, comienzas a sentir una sensación de ligereza y soporte que antes parecía imposible de alcanzar nuevamente. Es una jornada de redescubrimiento físico, donde cada pequeño ajuste contribuye a que la estructura esquelética soporte el peso del cuerpo de manera eficiente, reduciendo la sobrecarga en las articulaciones periféricas y permitiendo seguridad. El poder de la verticalidad va mucho más allá de la salud física, pues ejerce un impacto profundo e inmediato en tu química cerebral y emocional. Estudios de neurociencia demuestran que mantener la columna erguida y el pecho abierto reduce significativamente los niveles de cortisol y aumenta la producción de hormonas relacionadas con la confianza y el bienestar personal. Cuando te pones de pie con dignidad, tu cerebro recibe la información de que eres un individuo capaz, fuerte y en control de tu propia vida. Este cambio en la postura de poder altera la forma en que te sientes internamente y cómo procesas los desafíos del cotidiano, disminuyendo sentimientos de desamparo o tristeza. Envejecer con la columna recta es una afirmación biológica de que aún eres un protagonista de tu historia, y no una víctima pasiva del tiempo, garantizando que la mente permanezca vigorosa. La forma en que llevas tu cuerpo comunica al mundo tu vitalidad y tu nivel de independencia funcional, influyendo en el trato que recibes de la sociedad. Una postura encorvada y la cabeza baja comunican fragilidad y sumisión, lo que muchas veces lleva a la sociedad a adoptar un comportamiento sobreprotector o infantilizado con el adulto mayor. Por otro lado, un individuo que mantiene la verticalidad y la mirada en el horizonte transmite autoridad, lucidez y una presencia marcada que impone respeto natural en cualquier ambiente social. Mantener la columna erguida es un acto de preservación de la dignidad, garantizando que sigas siendo visto como una persona activa y competente, capaz de gestionar tus propios asuntos de forma soberana. Esta percepción social positiva refuerza tu propia autoestima, creando un ciclo virtuoso donde el vigor físico sostiene la fuerza mental. Finalmente, la integración de estas prácticas en tu vida diaria requiere la adopción de la técnica mental que llamamos la línea de oro. Imagina un hilo invisible que sale de la coronilla de tu cabeza y te tira suavemente hacia el techo, creando espacio entre cada una de tus vértebras. Esta conciencia constante te permite realizar pequeños ajustes en la posición de los hombros y la barbilla mientras realizas tareas sencillas, como lavar los platos o caminar por el parque. Con el tiempo, estos ajustes dejan de ser mecánicos y se convierten en parte de tu identidad física renovada. El objetivo final es que recuperes no solo los centímetros perdidos por la gravedad, sino la confianza de que tu cuerpo es una estructura robusta. Al mantener el mástil de tu vida erguido, garantizas que las velas de tu salud sigan captando los vientos de la longevidad activa. Piensa en la historia de dos caminos distintos, el de don Joaquín, que aceptó el envejecimiento como un proceso de encogimiento inevitable y, al ignorar la curvatura de los hombros, vio desaparecer su equilibrio, dependiendo hoy de un andador. Él creía que el cansancio constante era solo el peso de los años, sin darse cuenta de que su caja torácica aplastada estaba robando silenciosamente su aliento vital y su alegría. En cambio, doña Elena, a los 80 años, decidió que su columna sería su mástil sagrado de poder. Al practicar la conciencia escapular y la maniobra de apertura a diario, ella no solo recuperó estatura que creía perdida, sino que también mantuvo una caminata vigorosa y una presencia física que impone respeto inmediato. Mientras Joaquín se siente frágil y dependiente, Elena es el ejemplo vivo de que la verticalidad es la base inquebrantable de la independencia y la dignidad humana. Necesitamos entender que el cuerpo humano no envejece de forma aleatoria.
Es el resultado biológico de una narrativa escrita a lo largo de décadas a través de cada pequeño gesto postural. El declive que muchos consideran súbito es, en realidad, un proceso progresivo y silencioso, donde pequeñas negligencias se acumulan como una deuda física que se cobrará con intereses altos en la madurez avanzada. La columna que se dobla hoy es el eco de miles de horas en las que permitimos que la gravedad venciera nuestra voluntad de permanecer erguidos y presentes en el mundo. Envejecer con poder exige la comprensión de que cada elección de postura es un voto de confianza en nuestra longevidad. El cuerpo responde al estímulo, y la conciencia de que el declive puede ser moldeado por nuestra intención transforma la vejez de una carga inevitable en una conquista consciente. Sentir que el cuerpo se está derrumbando bajo el peso de los años puede generar un miedo genuino y paralizante, pero es esencial entender que la alarma del dolor es una invitación a la acción. Si por un lado la negligencia postural acelera la fragilidad y la dependencia, por otro, la ciencia biomecánica moderna nos garantiza que el cuerpo humano posee una capacidad de adaptación impresionante. Nunca es tarde para empezar a reconstruir tu estructura interna. Cada vez que eliges alinear tus hombros y abrir el pecho, interrumpes el ciclo de degeneración e inicias un proceso de fortalecimiento vital. La esperanza reside en el hecho de que cambios simples y constantes en tu rutina diaria generan impactos reales y duraderos en tu calidad de vida. No estás condenado a la curvatura del tiempo, pues posees el poder soberano de reescribir tu biología. Considerar las implicaciones a largo plazo de una postura descuidada es enfrentar un futuro marcado por la pérdida progresiva de la libertad y el aumento de la dependencia familiar no deseada. Si no se hace nada ahora para corregir el alineamiento de la columna, el desenlace natural será el declive cognitivo acelerado y la pérdida severa de movilidad, culminando en hospitalizaciones por caídas evitables. Tú que has llegado hasta aquí, demuestras un compromiso admirable con tu propia autonomía, y por eso te pido que compartas este video con amigos y familiares que necesiten despertar a este cuidado urgente. En cambio, quien actúa preventivamente garantiza vitalidad y lucidez, disfrutando de la vida con total independencia. Elegir la prevención postural, hoy, es asegurar un futuro donde tu presencia esté marcada por la fuerza. Comparte este conocimiento para que más personas puedan recuperar el control sobre su propio envejecimiento y vivir con plenitud. Una de las revelaciones más sorprendentes e ignoradas por la medicina convencional es que tu altura no es un valor estático, sino una variable dinámica que depende de la salud de los tejidos. El encogimiento que percibes puede no ser pérdida ósea, sino un colapso biomecánico reversible causado por la inactividad muscular. Para que esta transformación sea real, comienza hoy con la maniobra de apertura torácica durante 30 segundos y utiliza la técnica de la línea de oro en tus tareas diarias. Al llegar al final de este viaje, queda claro que tu columna es el eje central de tu dignidad e independencia. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Cómo deseas llevar tu cuerpo a partir de hoy? Deja tu respuesta en los comentarios y suscríbete para fortalecer tu longevidad. Mantén siempre tu mástil erguido, pues cada pequeño ajuste hoy impacta las próximas décadas de tu vida con poder y gloria.